gracias a todos los que han venido, ¿no? Esta es una actividad de la editorial Anarcrítica, a la cual pertenezco, con mi compañero que está atrás en la Feria de Libros. Y básicamente lo que voy a hacer es una especie de presentación de este libro como editor, ¿no? Bueno, aparte de editor y lector de González Prada y anarquista, ¿no? Bueno, es un orgullo, pues, ¿no? Ser partícipe de un proyecto editorial libertario, anarquista, que se encarga, entre otras cosas, de revalorar la cultura libertaria, el pensamiento histórico anarquista, en este caso a nivel local, ¿no? En el caso peruano, ¿no? Ya hemos sacado una serie de libros sobre el anarquismo que están un poco escondidos, ¿no? Como por ejemplo un libro que está en la mesa que se llama Anarquismo y Anarcosindicalismo en el Perú, que lo editó la Federación Anarquista del Perú en los 70s. Hemos rescatado también Anarquía, que era un libro de ensayos muy didáctico sobre lo que es la anarquía, la autoridad, que son artículos periodísticos que salieron en un periódico que se llama Los Parias. Bueno, y ahora en este caso tenemos otro libro que me parece muy relevante sacarlo a la luz, que se llama Propaganda y Ataque, ¿no? Bueno, este libro, primera vez que se edita en el Perú, ¿no? Por lo cual tiene mucho valor, ¿no? Su salida. Son ensayos, artículos periodísticos de González Prada muy centrados en una crítica al poder, ¿no? Se divide en dos partes. Hay una parte que es crítica al oscurantismo religioso, a los curas, a la iglesia, y la segunda parte es más dedicada pues a criticar la cuestión política de la época, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la cultura, con la política, con los actores, ¿no? de esa época, ¿no? Que manejaban el poder, ¿no? Los militares y lo que era la sociedad de la época, ¿no? Entonces, este libro de González Prada adquiere mucho valor porque igual la imagen de González Prada como ideólogo no ha sido muy tomada en cuenta, ¿no? Por la cultura oficial, ¿no? En este caso estamos en la Casa de la Literatura y me parece relevante, pues, ¿no? Hacer acá un hincapié, pues, que muy pocas veces las instituciones estatales u oficiales se han tomado el trabajo de mostrar un poco el aspecto anarquista, la posición política de González Prada, ¿no? Queremos rescatar eso sobre todo, ¿no? Queremos rescatar eso editando estos libros de manera responsable, ¿no? Porque, digamos, a nivel del anarquismo han habido pues ediciones, han habido propuestas y proyectos editoriales más informales que otra cosa, ¿no? Entonces lo que queremos un poco es tomar en serio este trabajo editorial, pero con miras de generar primero una tematización de lo que es el anarquismo en general, que la gente conoce que existe la idea anarquista, y también en este caso particular que la gente se dé cuenta que González Prada, que mucha gente lo conoce como un literato, solamente como un poeta o como un representante o como un personaje de los libros de literatura de Perú, que ahora lo tome como lo que fue, ¿no? Un crítico punzante de la sociedad, un crítico de la hipocresía religiosa y de muchas cosas más, ¿no? Y es relevante esto, ¿no? Es relevante posicionar el verbo anarquista de González Prada en esta época, sobre todo porque el discurso de González Prada es muy actual, ¿no? Todo lo que criticaba González Prada se mantiene y perdura, ¿no? A nivel de lo que sucede diariamente, de los políticos, de los jueces, de la explotación de los indígenas, todo eso se mantiene, ¿no? Entonces cobra relevancia un poco sacar a la palestra esto, ¿no? Bueno, no quiero ser redundante porque igual hay dos compañeros más que van a hablar. Bueno, uno es el compañero Franz, que va a hacer un análisis
de lo que es el anarquismo de González Prada, ¿no? Y bueno, del libro también, ¿no? Y de los libros, ¿no? Yo quería sobre todo presentar este libro como editor y estamos en eso, ¿no? Queremos sacar más libros que justamente pongan el dedo en la llaga, ¿no? Y que salga la pus, ¿no? Entonces queremos hacer eso, ¿no? Queremos que el pensamiento subversivo, anarquista de González Prada sea conocido de buena vez y se entienda también, ¿no? Entonces ese es nuestro afán, ¿no? Bueno, acá tenemos al compañero Franz que va a hablar de ese tema y también al compañero Américo Cayetano, ¿no? Que es un compañero pues que su padre fue partícipe de las luchas anarcosindicalistas, ¿no? Bueno, que él mismo va a contarlas, ¿no? Por eso que es muy relevante su presencia acá, ¿no? Es un anarquista de vieja data, ¿no? Entonces, bueno, eso quería comentarles, ¿no? Los libros están atrás, si es que quieren hojearlos, si es que quieren adquirirlos. Y bueno, gracias por interesarse por el pensamiento político de González Prada, por los libros, y ojalá que cambie un poco la visión en las instituciones oficiales, porque generalmente este tipo de libros, o libros que tienen un mensaje directo o crítico con respecto a las instituciones y el Estado, no son valorados y tampoco son tocados, ¿no? O sea, no le dan la relevancia al caso, ¿no? Entonces, eso quería decir desde un punto de vista editorial, ¿no? Y le doy paso al compañero Franz García, que va a hablar sobre González Prada y este libro en particular. Bien, buenas noches a todos y a todas. Agradecerles por estar aquí con nosotros, acompañándonos en la presentación de este libro. Agradecer también a los compañeros de la editorial Anarcrítica, que hacen un trabajo con un impacto realmente histórico. Es la primera edición en Perú que se saca de este libro con un peso trascendental que lamentablemente, al menos a nivel nacional, pareciera que ha pasado desapercibido. Sin embargo, el impacto que ha tenido a nivel regional, incluso a nivel mucho más allá de la región, ha sido por demás interesante y lo vamos a ir desplayando poco a poco. Me encargaron un poco la tarea de hacer un prólogo de este libro. Sin duda es una tarea grande intentar un poco acercarnos al pensamiento de González Prada y enfocarlo en una dimensión humana, en una dimensión mucho más acorde al proceso histórico que le tocó vivir. Y no solamente, como Lucho mencionaba, en la dimensión de literato, de poeta, de escritor, que sin duda lo fue, que fue una figura por demás relevante para la literatura nacional, para el pensamiento nacional, pero el pensamiento de González Prada abarca muchos tópicos más allá de la escritura en prosa o en verso, del cual mucho se ha dicho, pero que incluso, sin embargo, pese a la información que discurre por libros o en conferencias o en exposiciones, sigue la sensación de que se dice muy poco de González Prada y se le encasilla una dimensión que realmente no es suficiente. La intención de este libro es justamente eso, rescatar otros ángulos más de la crítica que González Prada hizo al Perú republicano que le tocó vivir y cómo es que esta crítica, cómo es que estos discursos, estos artículos tienen vigencia actual. Es realmente interesante ver que un libro que está compuesto por artículos, por conferencias, por manuscritos que fueron hechos en promedio entre 1900, 1903, 4 y 5, tienen hoy una relevancia o una vigencia increíble, porque la sociedad actual, el capitalismo como lo vemos ahora con las instituciones públicas, con los poderes del Estado, ha pasado más de un siglo desde que González Prada lanzara estos dardos certeros de crítica. Sin embargo, el Perú aún padece los mismos vicios, los mismos problemas de injusticia, de corrupción, de violencia, de exclusión, de discriminación y todo lo que en el libro está contenido. Propaganda y Ataque es un libro que González Prada no lo va a escribir en vida, es un libro póstumo. Es una recopilación, como decíamos, de artículos o de ensayos que fueron escritos en la época álgida del pensamiento de González Prada. Para quienes lo siguen un poco hay que entender que el personaje en mención, Prada, tiene más o menos dos momentos históricos en su pensamiento ideológico.
Él salta a la palestra política en el Perú, él se hace visible en el escenario nacional desde una perspectiva política y filosófica liberal. Desde el liberalismo, él se va a trincherar para hacer una crítica contundente a las instituciones que él consideraba generadoras de todo tipo de injusticia o desigualdad social. Por ejemplo, la Iglesia como la institución negadora justamente de la racionalidad o la libertad o la liberación de los seres humanos mediante la imposición de un pensamiento oscurantista o conservador. Asimismo, criticaba todo este sistema de partidocracia que buscaba a través del parlamentarismo mantener o preservar una lógica de corruptela, pese a que en un momento dado, como muchos deben saber, quienes se han seguido la historia de González Prada, él está al frente de un partido político. Y esto hay que entenderlo porque es crucial como punto de partida para la politización del pensamiento de Prada y para su radicalización posterior. González Prada va a ser parte de la conformación del partido La Unión Nacional, que se va a sentar sobre la base de lo que fue el círculo literario, un círculo de escritores o literatos progresistas, digamos, o de avanzada, con un pensamiento liberal crítico, pero que luego van a apostar por la construcción de un partido político basándose, como decíamos, en el liberalismo. De esta etapa corresponden libros de Prada como Páginas Libres, por ejemplo, donde se puede ver la crítica que mencionábamos al clero, a lo que es el pensamiento conservador, a las instituciones de aquellos años. Por razones personales y familiares, que también son todo un tema largo de poder conversar, pero que igual también son muy interesantes, él va a emprender un viaje a Europa. Él va a dejar la Lima conservadora, aristocrática, que lo tocó vivir por aquellos años, e inicia un viaje hacia Europa, donde se va a asentar básicamente en dos países. En España, más específicamente en la región de Barcelona, y luego de ahí va a transitar hacia Francia. Y es en Barcelona justamente donde él va a sufrir esta evolución ideológica en su pensamiento. Él va a empezar a cuestionar su liberalismo principista y va a conocer de primera fuente las ideas anarquistas que en aquellos años en Europa, como epicentro Barcelona, tenían un movimiento muy dinámico por aquellos años. El anarquismo, estamos hablando de 1880, 1890, cerca de 1900, donde el anarquismo penetra de manera contundente y clara en los gremios obreros. Las federaciones obreras europeas, herederas de lo que fue las discusiones de la Primera Guerra Internacional, donde estaban personajes emblemáticos como Marx o Bakunin, van a abrazar las ideas anarquistas. Y justamente es España el país donde más resonancia tiene el anarquismo. Es en España donde las tesis de Bakunin sobre un socialismo antiautoritario, un socialismo que se plantee la libertad no solamente como fin, sino como un vehículo de acción, como un medio de acción, es donde van a tener mucho más arraigo. Entonces, es en España donde se van a formar estas federaciones de trabajadores, de obreros en distintos sectores laborales, donde el anarquismo va a germinar con mucha más fuerza, mucha más relevancia. Hay que hacer mención de que por aquellos años el socialismo marxista, al menos en España, era francamente minoritario, siendo el anarquismo una mayoría bastante notoria y notable. Es en este contexto que González Prada va a conocer, por ejemplo, de primera mano, las tesis del francés Pierre-Joseph Proudhon, a través de un político español que era Francisco Pi y Margall. Pi y Margall era un liberal republicano. Sin embargo, este político era uno de los principales difusores del pensamiento de Proudhon, del llamado padre del anarquismo a nivel mundial. Era el principal difusor de las tesis de Proudhon en España. Y González Prada va a entablar una relación cercana con Pi y Margall, y a través de las conferencias que va a dar este político español y los artículos que va a escribir, es que se empapa de forma directa de las tesis de Proudhon y su crítica a la propiedad privada, y su crítica al Estado, y su crítica a un socialismo autoritario. Y esa influencia primigenia de las tesis de Proudhon van a ser bastante tangibles y se van a notar en los escritos posteriores de González Prada. Incluso va a mencionar a este personaje, ¿no?, en artículos que son compilados en otro libro clásico de González Prada, que es Anarquía. Entonces,
Es este el primer encuentro que tiene González Prada a nivel teórico. Luego él va a conocer también, va a acercarse a las bibliotecas obreras de Barcelona, a los círculos obreros que discutían y ponían en práctica las tesis colectivistas de Bakunin, las tesis mutualistas de Proudhon, y se empezaba a discutir y a redescubrir con mucho ahínco las tesis del comunismo anárquico del ruso Piotr Kropotkin. Entonces, todo este bagaje ideológico y filosófico va a tener un impacto muy certero en el pensamiento de González Prada y se va a reforzar con el descubrimiento que él va haciendo de la evolución de la clase obrera en Europa, básicamente, como decíamos, en España. Incluso lo va a reafirmar cuando él viaja a Francia. Él va a tener un tránsito en ambos países. En Francia él va a acercarse un poco más a redescubrir a pensadores que él ya conocía de su época liberal, como Renan, por ejemplo. Incluso él va a asistir, y eso lo menciona en uno de sus libros también, al funeral de Renan, y él va a hacer toda una reseña del pensamiento de este pensador francés. Lo va a cuestionar incluso. En un principio, en la época liberal, González Prada adhería plenamente a este pensador. Luego tiene una postura en la que le va a hacer una revisión crítica, porque ya tiene un bagaje de pensamiento libertario, ya con una confrontación mucho más notable y mucho más clara sobre el liberalismo como tal, al cual él adhería en un inicio, y sobre el pensamiento dominante o burgués. Él va a regresar a Perú con su compañera, con su esposa, Adriana de Bernil, y con un hijo, con Alfredo González Prada. Los tres, como familia, vuelven nuevamente a Perú, ya acercándose a 1900, estamos hablando más o menos 1892, 93, en que ellos llegan y desembarcan en Lima. Y González Prada ya vuelve definidamente y con una claridad política desde el anarquismo. Él ya ha superado su primera etapa liberal. Él mantiene una postura anticlerical. Vamos a ver que a partir de 1900 la crítica que hace González Prada a la Iglesia no es exactamente la misma crítica que hace González Prada antes del viaje a la Iglesia. O sea, la postura anticlerical, la postura antirreligiosa y contundentemente frontal contra las instituciones como la Iglesia en este estado se va a mantener, pero el matiz es distinto. Ya hay una postura que se va a sostener sobre la necesidad de una transformación social, ya no solamente sobre la liberación del individuo como un ser pensante, que en su época liberal lo sostenía, sino ya de la colectividad, de la masa popular, del pueblo en sí, que se ve oprimido por instituciones que le van a negar la posibilidad de avance, como decíamos, la Iglesia, el Estado o el capital como entidad económica. En 1900 él inicia ya un acercamiento directo hacia los sectores de avanzada en la sociedad limeña de aquellos años, y él va a tener un primer encuentro con quienes fueron sus ex compañeros, ex correligionarios del partido en la que él estuvo, la Unión Nacional, en la época liberal, como recordamos. Y él va a acercarse con la intención de buscar un poco sacudirlos del adormecimiento parlamentarista, de esta noción de que solamente en la democracia representativa, en el parlamentarismo, está la única posibilidad viable de solución a los problemas sociales, y los va a tratar de sacudir y sacar hacia otra propuesta de lucha mucho más frontal, que se construye a partir de los problemas y las necesidades inmediatas de los sectores más oprimidos. Pero se va a topar con una realidad adversa, ¿no? La gente que fueron compañeros suyos en este partido tenían otra visión muy distinta a la de Prada. O sea, mantenían una postura típicamente enmarcada en lo que es una democracia burguesa, de seguir apostando por el mismo círculo vicioso de ir a elecciones cada cierto tiempo para buscar una supuesta mejora a los problemas de la sociedad. Y le van a incluso proponer que nuevamente sea él el candidato del partido. Pero él ya no tiene ningún tipo de interés ni ningún tipo de fijación en este tipo de caminos políticos, y él va a romper y zanjar ya de manera contundente y clara con ese momento de su vida, con esa etapa de pensamiento político. Ya no es más parte de este círculo político de la Unión Nacional, ya no tiene nada más que ver con estos sectores del liberalismo que habían entrado en un pantano de aburguesamiento e incluso de pensamiento conservador. Y eso lo va a decir y lo va a mencionar claramente González Prada en un artículo que escribe pocos años después, que es compilado en su libro Horas de Lucha, cuando él escribe el artículo Nuestros liberales. Y él hace una crítica a estos liberales que solo son liberales de nombre, y que bajo la idea gaseosa y abstracta de libertad que sostiene el liberalismo, van a seguir apostando por
por esta vía, por la vía electoral, y él va a decir que si es posible aún llamarse liberales, habría que incluir dentro de este concepto amplio de liberalismo social o liberalismo de avanzada, como le va a decir él, a pensadores como Kropotkin o como Sebastián Faure, que eran en realidad anarquistas, ¿no? Entonces, pero de esta época, de este momento histórico de la vida de González Prada, de esta estructura política que él ya va a abandonar, algunos personajes sí lo acompañan, también sufren la misma evolución que González Prada y rompen también con esta estructura política. Por ejemplo, rescatemos a dos que son relevantes para la historia social de aquellos años, de 1900 en adelante. Por un lado está Glicerio Tazzara, que era un periodista de origen, bueno, de ascendencia italiana, pero él era peruano, que también era parte de este círculo, de este entorno político liberal de González Prada, pero que también va a dejar el liberalismo y va a abrazar el anarquismo junto con González Prada. Y el otro es un médico, Christian Damm, un médico odontólogo, para más detalles. Son los dos personajes que a su vez eran parte de círculos de librepensadores, de intelectuales interesados en la divulgación de una cultura crítica, de un pensamiento crítico a la sociedad de aquellos años, los que van a tener esta evolución junto con González Prada. Christian Damm y Glicerio Tazzara son dos intelectuales importantes que van a acompañar el camino de González Prada y van a ser mucho más definidos, mucho más claros cuando a partir de 1904 González Prada ya sale a la luz pública con artículos ya definidamente anarquistas a través del primer periódico anarquista que tuvo el Perú, que fue Los Parias. El periódico anarquista Los Parias, que estuvo dirigido por Pedro Pablo Astete, un personaje también bastante importante en este rompecabezas de armar la historia del movimiento obrero y el pensamiento libertario en el Perú. Él funda este periódico Los Parias y González Prada se hace un socio activo, se hace un divulgador activo a través de las hojas de este periódico. Y llegamos a 1904 es la fundación de este periódico, que a su vez coincide con otro hecho histórico que también tiene relevancia comentarlo. En 1904 se realiza una de las primeras, algunos historiadores dicen que fue la primera huelga, lo cual en realidad es un error porque si uno hace un análisis un poco más detallado, ya se dieron huelgas obreras años antes, pero en 1904 es importante una huelga que se da en el puerto del Callao, trabajadores estibadores en el puerto. Es importante porque, entre otras cosas, va a dejar como saldo, como impacto, al primer mártir de la clase obrera peruana, que fue Florencio Aliaga, que fue asesinado por la represión policial en 1904, y que va a ser justamente el motivo o la excusa para que el año siguiente, en 1905, los trabajadores, los obreros de Lima en general, organicen la conmemoración por primera vez en el Perú del 1 de mayo. Y en este 1 de mayo, que se va a realizar por iniciativa de la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, van a dar memorables discursos dos personajes que son también fundamentales. Por un lado, nuestro pensador libertario González Prada, que va a dar su famoso discurso El intelectual y el obrero, que luego va a ser incluido en el libro Horas de Lucha, y el dirigente panadero y anarquista Manuel Caracciolo Lévano, que va a dar el discurso Lo que son los gremios obreros en el Perú y lo que debieran ser. Ambos personajes, dos ángulos de un mismo pensamiento, el intelectual, el obrero, los dos imbuidos en la misma dinámica de liberación social, de dotar a la clase oprimida de una herramienta de liberación y de lucha social que le permita que sean los propios trabajadores quienes se emancipen de sus cadenas y no esperar a representantes o a terceros que en nombre de los trabajadores empiecen a transar o a vender las luchas obreras. Entonces, en 1905 se conmemora el 1 de mayo, se homenajea a Florencio Aliaga, que fue un mártir que el año anterior fallece en el Callao, y es en este momento en que González Prada ya va a definirse y ya va a hacerse conocido de manera mucho más masiva como un intelectual abocado a la defensa de las tesis libertarias y de la causa obrera y del sindicalismo revolucionario que en aquellos años ya estaba formándose e introduciéndose. Hay que anotar de que por aquellos años el movimiento obrero peruano estaba imbuido en un modelo de organización que se llamaba el mutualismo. El mutualismo, las sociedades mutuales, que muchos probablemente hayamos escuchado y que incluso tienen una duración décadas posteriores. El mutualismo, entre otras cosas, haciendo un resumen súper general de su planteamiento, lo que el mutualismo le planteaba
a sus afiliados, a los obreros afiliados, a los artesanos afiliados, era que no era necesario no tenía la lucha de los trabajadores, no tenía por qué ir por el camino de la lucha de clases, de la confrontación entre obrero y patrón, sino al contrario, era necesaria una reconciliación entre el patrón y el obrero y apostar por un mecanismo, una estructura en la que al obrero o al artesano afiliado simplemente se le auxilie o se le atienda en momentos de enfermedad o de sepelio. O sea, únicamente esa era la intención o la estructura del mutualismo, que por aquellos años era el molde o el modelo en la que estaban imbuidos los trabajadores peruanos. Y es a partir de 1905 en la que hay una ruptura mucho más clara con este modelo, porque ya se va a introducir el sindicalismo revolucionario, o lo que se va a denominar como anarcosindicalismo, a través de la acción de los obreros panaderos principalmente, y que esto va a irradiar y va a difundirse en el resto de sectores obreros periféricos y que componían toda la clase proletaria, todos los trabajadores de la ciudad. Entonces, en 1905 es un año crucial. Dicho sea de paso, habría que entender también este año en la que González Prada sale a la luz pública con un discurso mucho más claro. Suceden dos cosas fundamentales a nivel mundial, ¿no? En Estados Unidos se va a fundar la IWW, que es una central sindical de obreros industriales que va a agrupar a todos los obreros sin distinción de nacionalidad y que va a apostarse por una política libertaria en Estados Unidos, en el corazón de la bestia. Y este mismo año 1905, en Rusia, se va a dar la primera revolución rusa. Entonces, 1905 es un año crucial, fundamental para el pensamiento crítico a nivel mundial y que va a tener su impacto inmediato en Perú. En los años posteriores, para hacer un recuento rápido, porque el tiempo lamentablemente siempre es corto, vamos a ver que González Prada va a caminar, va a transitar de manera militante desde la pluma, desde el verbo, desde el pensamiento, junto a los obreros. Y como rescataba el periodista que hace muy poco también nos dejó, falleció, César Lévano, hijo y nieto de anarquistas, él decía que tiene por recuerdo de su padre y su abuelo que González Prada no era un simple retórico, no era un simple intelectual, el clásico intelectual que da una conferencia desde un púlpito, desde un estrado, mirando hacia abajo al resto del pueblo, sino que era una persona que se imbuía realmente con las luchas obreras, al punto que González Prada, siendo de ascendencia aristocrática, como sabemos, y que él en esa evolución de pensamiento va a romper con los privilegios que va a tener su familia, él se va a acercar, incluso va a estar visitando permanentemente a los sindicatos, a las federaciones o a la casa misma de los anarquistas. Los Lévano, Delfín Lévano y Caracciolo Lévano tenían una pequeña casa cerca donde ahora es el parque universitario que hay cerca, una pequeña casa que era realmente como una covacha. Y González Prada era permanentemente visto en este lugar. Él iba, después del trabajo, después de alguna conferencia, después de una reunión, él iba y se reunía con los obreros anarquistas a discutir y a conversar de qué es lo que se puede hacer para transformar la realidad social. Y esto se va a notar cuando en 1908 González Prada publica lo que podremos considerar ya el primer libro con un perfil definidamente libertario, con un perfil ya definidamente de emancipación social, que es Horas de Lucha. Y se va a notar esta relación, esta convergencia con los obreros, porque en la prensa obrera anarquista de 1908, estamos hablando de periódicos como El Oprimido, El Hambriento o incluso Los Parias, se va a hacer artículos y crónicas bastante extensas de la aparición de este libro y se va a invitar a que todos los sindicatos de la época 1908 casi por obligación tengan que adquirir este libro, Horas de Lucha, y discutirlo, analizarlo, contextualizarlo, debatirlo y llevarlo a la práctica, poner en práctica el pensamiento vivo del maestro Prada, como le llamaba. Entonces, esto se va a mantener en los años posteriores, y en 1911, cuando se funda el periódico anarquista La Protesta, que va a agrupar a los elementos más esclarecidos del anarquismo peruano, González Prada va a mantener su vínculo, su apoyo militante, y no solo el vínculo con los anarquistas nacionales, sino también un poco difundiendo las tesis o las discusiones anarquistas que se vienen dando en el exterior. Hay que hacer mención de que González Prada firmaba sus artículos, por ejemplo, como Luis Miguel. ¿Y por qué Luis Miguel? Él lo hacía en homenaje o en mención a quien fuera Louisa Michel, que fue la anarquista francesa
que tuvo participación preponderante en lo que fue la Comuna de París. Luis Michel, y en homenaje a esta comuna, era esta anarquista francesa, definida como Luis Miguel. Y a su vez González Prada, por ejemplo, como un dato histórico anecdótico interesante, que hace poco otro historiador abocado al pensamiento de Prada lo mencionaba y probablemente se vaya a publicar dentro de algún tiempo, hay constancia tangible de que González Prada se carteaba o se tenía correspondencia directa con anarquistas de la talla del propio Pedro Kropotkin, el anarquista ruso. O sea, hay correspondencia que hasta la fecha existe y que en un momento dado tiene que salir a la luz compilando algún tipo de documento. Entonces, vemos que González Prada mantiene un nivel de militancia, de activismo comprometido con el anarquismo nacional, con el anarquismo internacional. González Prada lamentablemente no va a ver el impacto posterior que tiene las obras a la muerte de él. Es que si no me equivoco fue el año 1918. Porque posteriormente, y por obra de la esposa de González Prada y por el hijo, es que se van a compilar una serie de libros póstumos recogiendo un poco los artículos que han sido ocultados por los regímenes de la época. Hay que anotar que González Prada siempre fue un personaje por su combatividad bastante incómodo a los regímenes de época. El libro que él tiene bajo los oprobios, por ejemplo, es un alegato directo contra la dictadura militar del militar Benavides, ¿no? que por aquellos años que posterior a Billinghurst él va a tener un gobierno en el Perú y va a tener en González Prada unos críticos más beligerantes. Entonces, por motivos políticos, por motivos académicos incluso, muchos artículos de González Prada van a ser ocultados, van a ser retirados de la oficialidad de la academia, del pensamiento oficial, pero van a ser rescatados por el hijo y van a ser publicados en libros póstumos, como el propio libro Anarquía, por ejemplo. Y Anarquía tiene un libro, tiene una importancia histórica al nivel de que el año 36 se publica por primera vez en Chile por la editorial Ercilla, y el año 38 estamos viendo que ese libro, Anarquía, es publicado y editado por la editorial Tierra y Libertad, una editorial anarquista, en plena España, en la España revolucionaria de los años 30. O sea, recordemos que España estaba viviendo una guerra civil del 36 al 39, combatiendo contra el fascismo, y en el año 38 los milicianos, los obreros que estaban en las barricadas combatiendo a los fascistas, tenían en su mano el libro Anarquía, que fue editado en el 38 en Barcelona por la editorial Tierra y Libertad. En este contexto, el año 39, la editorial Imán de Argentina publica por primera vez este libro, Propaganda y Ataque, que, como decían, es un compilado de artículos que se van a componer en dos cuerpos, básicamente, o en dos enfoques. El primer enfoque, la primera parte del libro, es un compendio de artículos definidamente anticlericales. Y la segunda parte es un compilado de artículos que son más una lectura política del Perú de aquellos años. Es una lectura política de lo que Prada veía y enfrentaba por aquellos años a nivel periodístico, a nivel de cronista, a nivel de pensador. En este libro, por ejemplo, vamos a encontrar artículos críticos a la magistratura de aquellos años, que, dato curioso, si uno lee el artículo, la crítica que le hace González Prada a los magistrados de la época, no tienen absolutamente nada de diferencia de lo que vemos el año pasado con este caso de los cuellos blancos, por ejemplo. Ninguna diferencia. La crítica que hacía González Prada la podemos aplicar hoy a esta red de corrupción de los cuellos blancos y es exactamente la misma. Entonces, hay una vigencia increíble, sorprendente, ¿no? En cuanto a la crítica. Y lo mismo pasa con el periodismo. En la crítica que hace González para los periodistas, a la prensa de la época, vamos a ver que es exactamente la misma de la que sucede ahora. Una prensa parametrada y enfocada en imponer un pensamiento único y en distorsionar la realidad. Lo que vemos siempre. Cuando hay una problemática, una conflictividad social en alguna región del país, lo que cierta prensa va a decir es que son intentonas o levantamientos o rebeliones vandálicas, pro-terroristas, lo que fuese, ¿no? Esta misma forma de medir este descontento social tenía la prensa que González Prada vivió en su época, ¿no? Con un claro ejemplo, El Comercio, por ejemplo, que hasta la fecha sigue siendo el paladín del pensamiento ultraconservador, de una forma de desvirtuar la realidad concreta de las cosas y de imponer una visión sesgada y elitista
trastocando la realidad tal como es. Entonces, en este libro, como decíamos, González Prada, que fue por acción del hijo, de Alfredo, va a ser en 2 etapas, y los artículos que tiene, enfocados a la iglesia, hay que leerlos con un ojo o con una visión crítica, como le mencionaba en un principio. Por ejemplo, el libro Páginas Libres, que también tiene una estructura y una crítica al clero de aquellos años, tiene una diferencia con los artículos anticlericales que van a ser publicados en Anarquía o en Páginas Libres, porque esos artículos anticlericales ya están escritos sobre la base de un pensamiento anarquista. Entonces, hay una crítica hacia la institución de la Iglesia, hay una crítica hacia la noción misma de Dios desde una perspectiva filosófica, pero ya con una intención de ir más allá de la crítica, de una propuesta como tal. Pasar de la protesta a la propuesta y de introducir la necesidad de que la liberación social de los hombres, no solamente de los obreros, sino de todo sector oprimido, pasa por liberarse de todo tutelaje, venga de donde venga, sea el Estado, sea la Iglesia, sea la banca, sea los partidos políticos, sea lo que sea. Y en los artículos ya de lectura política, como les decía, hay un énfasis justamente en analizar cada aspecto de la vida que le tocó, de la vida republicana, de la vida social que le tocó vivir. Y la vigencia que tiene este compilado de artículos son justamente el botón de muestra del por qué la necesidad de rescatar de las sombras estos libros, de por qué volver a discutirlos a la luz de un 2019, en la que aparentemente han pasado muchos años. Dicho sea de paso, este año se conmemoran 100 años de la conquista de las 8 horas en el Perú, que tiene mucho que ver con el pensamiento de González Prada, que tiene mucho que ver con el impacto del anarquismo en el Perú y que tiene mucho que ver con el afán del pensamiento dominante de excluir a González Prada, de excluir al anarquismo, de excluir a las causas, a las luchas obreras de la vida política nacional y de solamente reducirla a una suerte de meras reformas a partir de buenas intenciones de ciertos personajes políticos, o en el mejor de los casos entre comillas, de intentar analizar la historia del Perú a través de una visión o definitivamente marxista, o definitivamente liberal, o definitivamente socialdemócrata, pero en cualquiera de los 3 casos descalificando o minimizando o simplemente desconociendo cualquier tipo de aporte histórico, programático, constructivo de lo que fue el pensamiento de Prada y a través de Prada lo que fue el anarquismo a nivel nacional y en todas las esferas de la vida pública del país, no solamente en el aspecto político-económico, sino también y sobre todo fundamentalmente en el aspecto cultural. Uno de los pilares fundamentales de los anarquistas, no solo peruanos, sino a nivel mundial, siempre ha sido el factor cultural, la proliferación de bibliotecas, de libros, de grupos de discusión, de incluso cuadros filodramáticos, en fin, el tema de la cultura y el arte han sido pilares fundamentales para la difusión del anarquismo. Y en ese sentido, las tesis de González Prada refuerzan esa apuesta. Y vamos a ver que en los años 20, 30, 40, los libros y las obras de Prada eran lectura obligatoria para cualquier pensamiento de reforma o de transformación. El propio Mariátegui lo va a mencionar en su libro 7 ensayos, cuando él dice que González Prada es el primer instante lúcido en la conciencia social del Perú. Y los personajes emblemáticos de las luchas sociales peruanas salen bebiendo un poco de la fuente de González Prada. Si vemos a un César Vallejo, que hace referencias incluso a González Prada, ¿no? O sea, creo que muchos han visto su famoso poema Loados Eternos, por ejemplo, que se lo dedica a González Prada justamente. Hay que recordar que en 1919, por ejemplo, el año cumbre de las luchas sociales en nuestro país, cuando se hablan las 8 horas, tenemos a Mariátegui, tenemos a Vallejo y tenemos a de la Torre, 3 jóvenes, súper jóvenes provincianos que están en Lima, que están en toda esta vorágine de imbuirse del pensamiento social y las luchas de aquellos años, y tienen a González Prada como un referente, claro, ¿no? Como una lumbrera en aquellos años de transparencia, de honestidad y sobre todo de verbo contundente en cuanto a crítica y propuesta. Entonces, es un poco todo esto, el contexto en el que encierra la publicación de este libro. Es un poco lo que mencionaba en un principio, ya para ir cerrando, la importancia histórica de que este libro aparezca en esta edición y que sea
y que sea esta la posibilidad de poder mostrarlo al público, de que se puedan abrir nuevos espacios donde se pueda seguir discutiendo a González Prada, porque creo yo, al menos, que se ha intentado explotar bastante, aunque no siempre de buena manera, la beta o el lado artístico, literato y poético de González Prada. Pero el aspecto político, el aspecto social, el aspecto de pensador de un país, se conoce poco o nada. Y obviamente hay intereses políticos subalternos detrás de esto, ¿no? O sea, hay una intencionalidad en el ocultar el impacto del pensamiento de Prada, justamente por la peligrosidad que esto pueda contener, por el impacto inmediato que esto pueda tener. Porque justamente cuando Prada estuvo vivo, se generaron una ola de luchas sociales y revolucionarias que realmente sacudieron los cimientos del país de aquellos años. Entonces, por lo mismo, tiene esa relevancia publicar estos libros, volver a discutir a González Prada, repensarlo, entenderlo en un contexto concreto, más allá de idealismos, más allá de mistificaciones, entenderlo en un contexto real, humano, como un pensador que buscó trascender en cuanto a reformador social, en cuanto a tesis revolucionaria, y que lo que nos toca ahora es rediscutir estos libros y entenderlos al calor del contexto actual que nos toca vivir, para ver cuán vigente está la obra de González Prada, si es posible aún aplicar las tesis que él tenía por aquellos años, o si es necesario ir más allá y a partir de estos libros, a partir de estas publicaciones, generar nuevos cimientos, nuevas posibilidades, superar las limitaciones que vayan a darse y plasmar nuevas dinámicas de lucha social en todo el campo que esto concierne, desde, como decíamos, de lo político, económico, social, cultural, que son aspectos fundamentales si es que uno quiere hacer una crítica a la sociedad y a todos los ángulos o a todos los pilares del entorno social. Bueno, eso, así que realmente es muy recomendable este libro, como les digo, hay que leerlo con ojos críticos, porque el mensaje que González Prada va a legar a las generaciones posteriores es, más allá de ser un seguidismo, más allá de ser un González Pradismo, lo que hay que hacer es mirarlo a González Prada, leerlo con ojos críticos como él lo hubiera hecho. Y entender su verbo y su mensaje y su obra en un contexto de dialéctica, de transformación constante y avanzar siempre hacia un punto lejano y luminoso, como él llamaba, que es la anarquía justamente. Un poco ese es el meollo de este libro, un poco el meollo del pensamiento de González Prada. Hay muchísimo más por decir, pero bueno, será motivo para generar otro tipo de reuniones y seguir con la lectura de este libro. Y bueno, al menos de mi parte, eso sería todo. Gracias. Buenas noches con todos. Bueno, en lo que me corresponde a mí, con respecto a la presentación de este libro, yo como obrero y también integrante en un tiempo de la Federación de Obreros Panaderos La Estrella del Perú, tengo mucho que decirle con respecto a lo que significó la propaganda anarquista, y refiriéndome al libro Propaganda y Ataque, ¿no? Y también, bueno, recordar, como dijo Fran, lo importante de este año. Este año celebramos el centenario, 100 años de haber logrado la jornada de 8 horas en el Perú. Y esto no cayó del cielo, esto no fue una cosa así de la nada. Esto fue obra del movimiento anarquista del Perú. Y nadie puede irrogarse, ni socialistas ni apristas, de decir que ellos fueron los que hicieron o motivaron o promovieron y organizaron esta gesta que nunca se volverá a repetir. Hubo un paro pues del año 1977, julio 19, ¿no? Que fue un solo día y bueno, cuajó el paro. Pero remontándonos a el año de 1919, un 15, 16 y 17 de enero, fue años trascendentales en que el movimiento anarquista del Perú, conducido por Manuel Carexciolo Lévano, obrero panadero, logró enfrentar y arrancar la jornada de 8 horas al gobierno de José Pardo y Barreda. Esto
es trascendente y debe quedar en la historia del Perú. Nunca. La organización no estaba conducido por estudiantes universitarios, estaba dirigido propiamente por los obreros. Por eso se decía, la emancipación de los trabajadores, decían los anarquistas, ha de ser obra de los propios trabajadores. Y son ellos, pues, los que, en realidad, en el movimiento, el logro de la jornada de 8 horas y la muerte de los 8 mártires de Chicago, en el año 1886. De ese tiempo, el pensamiento anarquista libertario de Estados Unidos trasciende a todo a nivel del mundo. España, a todos los países y en Latinoamérica. Y es ahí cuando del año 1886 a 1919 son 33 años. En esos 33 años el movimiento anarquista y anarcosindicalista organiza en todas las bases de América, organiza a los trabajadores. Esa es la labor de trabajar. Y eso da fe del trabajo que se hace, especialmente los panaderos. Esto no es parte de la historia, alguna vez lo tendremos que escribir, ¿no? Y con letras grandes, ¿no? De lo que fue y significó el movimiento anarquista en el Perú. Entonces, en 1919, antes de 1919, justo después de los años de 1886, aquí ya en el Perú comienza a gestarse grupos, como ya la industrialización se hace realidad acá en el Perú, ¿no? Y aparecen los obreros y los obreros comienzan a exigir derechos. Entonces es así como los anarquistas organizan. Y el que es el gestor de todo esto es la Federación de Obreros Panaderos, la estrella del Perú. Y ellos son, pues, que hacen de su local, que queda en Girón Guanta, cerca de la Plaza Italia, que hasta ahora está ahí, un centro de discusiones, conversatorios, una escuela sindical. Ahí se edita un folleto, una prensa que se llamaba El Obrero Panadero. Y después comienzan a salir también la prensa de propaganda y ataque en todos los sindicatos, como son los cigarreros, los trabajadores de textiles, de Vitarte, ¿no? Los portuarios del Callao, y todos se organizan, pero todo asisten al local de la Federación de Obreros Panaderos. Qué grande era ese lugar, qué claridad había en esos obreros, y ahí pues llega a presentarse un día Manuel González Prada, ¿no? Y da su discurso del intelectual el obrero. Qué interesante cuando nos dice, bueno, en esa conferencia del local del obrero panaderos, habla sobre el intelectual, sobre el intelectual, ¿no? ¿Qué es intelectual y qué es el obrero, ¿no? Y hay una cita importante, acá aquí se lo voy a leer. Cuando preconizamos la unión y alianzas de la inteligencia con el trabajo, no pretendemos que a título de una jerarquía ilusoria e intelectual se dirija un tutor o lazarillo del obrero. La idea que el cerebro ejerce función más noble que el músculo, debemos al régimen de las castas. Desde los grandes imperios de Oriente figuran hombres que se arrogan el derecho de pensar, reservando para las muchedumbres la obligación de creer y trabajar. Los intelectuales sirven de luz, pero no deben ser lazarillos. Es contundente. Pero después ya aparecen, pues, allá de la Torre, por ahí, ¿no? Un universitario que comienza a conducir las masas obreras, el que es el lazarillo. Los obreros no aceptaban eso y el movimiento anarquista tampoco lo aceptaba. Eran ellos, los mismos trabajadores, que se organizaban y bajo la luz de una ideología que naciente, que era la anarquía. Y también en
en esa histórica conferencia de panaderos, nos habla también de la justicia social, que son mensajes que llegan al pueblo, que llegan al pobre, al trabajador, que de repente tienen muchas limitaciones, pero llegan. Y cuando dice, ¿no? Seamos justos, justos con la humanidad, justos con el pueblo en que vivimos, justos con la familia que formamos y justos con nosotros mismos, contribuyendo a todos nuestros semejantes, cojan y saboreen la parte de la felicidad, que no dejando de perseguir y disfrutar la nuestra. La justicia consiste en dar a cada hombre lo que legítimamente le corresponde. Démonos, pues, a nosotros mismos la parte que nos toca en el bienestar de la tierra. El nacer nos impone la obligación de vivir, y esta es la obligación que nos da el derecho de tomar, no solo lo necesario, sino lo cómodo y lo agradable. Si se compara la vida del hombre con el viaje por el mar, si la tierra es un bosque, nosotros seamos pasajeros, hagamos posible para viajar en primera clase, teniendo un buen aire, un buen camarote, una buena comida, en vez de resignarnos a quedar en el fondo de la cala, donde se respira una atmósfera pestilente y se duerme sobre maderos podridos por la humedad y se consume desperdicios de bocas afortunadas. Nos sensibiliza al obrero de cómo debemos nosotros tener, y siendo un país rico, debemos también poder disfrutar de esa riqueza, ¿no? Y hace un análisis de nuestros magistrados, hace un análisis del indio. Qué gran cosa es González Prada, estudiarlo a profundidad nos llena, pues nos ilumina. Yo veo que por eso se le considera el maestro de la Torre y de José Carlos Mariátegui inclusive, ¿no? Y de todos los que vendrán. Y también habla de la revolución. Qué interesante, mire, en esa federación de obreros panaderos, no, pues habían universitarios ni gente culta, ¿no? Eran trabajadores, obreros, y ahí el mensaje de la revolución. Decía, subsiste pues la cuestión social, la magna cuestión de proletarios, resolverán por el único medio eficaz la revolución. No esa revolución local que derriba presidentes o zares y convierte una república en monarquía, a una aristocracia en gobierno representativo, sino una revolución mundial, la que borra fronteras, suprime nacionalidades y llama a la humanidad a la posesión y al beneficio de la tierra. Y después, pues nosotros comenzamos a analizar esto y vemos, pues, que la revolución no va a ser obra, pues, de un país. La revolución tiene que ser una revolución continental, ¿no? ¿Cómo se hizo la revolución por la independencia de América? ¿No fue acaso solamente que Argentina o Venezuela y se quedó la revolución? Fue continental, ¿no? Participaron todos los países y eso nos apunta a nosotros. Nosotros también nos hemos planteado y todos creemos que la revolución tiene que ser una revolución continental, no puede ser una revolución de un partidito que se cree, pues, el dueño de la verdad y que piensa a ensangrentar el país y que no lleva nada. Hay mucho que leer aquí sobre la revolución y González Prada ya lo plantea en su momento. Entonces, mire, todas esas enseñanzas, González Prada lo dice a los obreros y no solamente eso, sino va más allá. Trata, como está acá en el libro de propaganda y ataque, sobre nuestros magistrados. Y es como dijeron anteriormente, ¿no? Que en realidad son los magistrados de hoy, no son parecidos, idénticos. Y la realidad pues se repite. Y aún más cuando en este mundo de corrupción en que vivimos, esa cita célebre que nos duele y que dice, pues el Perú es un país enfermo donde pones el dedo salta la pus. Y si estuviera vivo González Prada, de repente dijera, en este momento estamos nadando en la pus y no decimos nada, hay una pasividad. Ahora los obreros ya no publican
ninguna revista, ningún periódico sindical. Por ahí una organización Unidad o la CGTP, y de ahí no sale. Nosotros los panaderos, en nuestro momento aprendimos de que la organización sindical es básica, importante y necesaria. Y veíamos primero la formación del sindicato, luego la formación de las federaciones. ¿Qué era las federaciones? La suma de los sindicatos. ¿Y qué era la confederación? La confederación era la suma de las federaciones a nivel de todo el país. ¿Y qué hubo intentonas de organización? Sí. ¿Cuáles esas? Bueno, la CGTP que actualmente existe, que no suena ni truena. La CTP que ya no existe, ¿no? Pues la Confederación de Trabajadores del Perú, APRISTA. La CNA, no, la CT, la CUT. Bueno, ya cosas que realmente, comparando con esos tiempos, ¿no? de hace un siglo, de 1905, mire cuántos años han pasado y aún es vigente las palabras, las citas de Manuel González Prada y su pensamiento también. De esos tiempos la gente estaba hastiada de la política, de los partidos políticos, de la política criolla. Y de repente decían también como ahora, que se vayan todos, ¿no? Mire, se está repitiendo el asunto. Entonces, ¿cuál es el papel ahora de los movimientos, ¿no? En el Perú? Sabemos que nosotros, cuando nos habló González Prada de la revolución, la única revolución que hemos tenido acá, que fue de las Fuerzas Armadas de Velasco Alvarado, que ahora todos quieren prenderse de ese símbolo, un señor militarista, que González Prada fue antimilitarista, anticlerical, pero sin embargo rescatamos a esa revolución con sus defectos, ¿no? y logros, ¿no? Quedó marcado por siempre, ¿no? Lo que se quiso hacer por el país, por la recuperación, por dar a las tierras al campesino, ¿no? Y aclarar que el patrón ya no comerá más de tu pobreza, ¿no? Hay que también repasar, y yo he leído muchos libros de Sinamos donde se leía y se escribía los libros, los folletos de González Prada, ¿no? Qué momento, también el momento de gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que nada tienen que ver con este momento ni con el libro tampoco, pero hay que recordarlo y hay que reconocer que fue una etapa, que si hubo algo, un movimiento revolucionario con una intentona y que movilizó a los mejores líderes del país, fue pues esa revolución. Bueno, yo quisiera concluir simplemente sabiendo de que pues de la década de 1919, 20, 30 y 40, el movimiento anarquista continúa trabajando a nivel internacional, ¿no? Yo tengo acá una prensa antigua y qué bello es saber que era una revista que se llamaba Tierra y Libertad, donde se hablaba de la revolución anarquista, donde hablaba de los ateos y los cristianos, donde había una cita tan importante que tiene que ver con esta presentación de este libro. Y lo voy a leer. El reformismo de los sindicatos. ¿Quién ha dicho que los anarquistas no deben intervenir en las luchas sindicales? Esto es un error. Siempre seremos en las organizaciones obreras una valla para impedir los manejos reformistas del aspirante o líder. Los anarquistas no pueden sustraerse a las luchas contra el capitalismo, ni deben ser los sindicatos elementos pasivos que siguen a remolque de los acontecimientos. En los sindicatos, como en la calle y en la tribuna, como en el taller y en la fábrica, hay que explicar y difundir el anarquismo. El sindicalismo puro es una tontería auspiciada por ciertos pontífices del ocultismo social,
una agrupación de hombres no está unida solamente por las necesidades físicas. Hay también una conjunción de cerebros que no lograrán separar nunca los popes del sindicalismo puramente reformista. Son revistas que circulaban por toda América Latina, y esto es de México. En Uruguay teníamos Inquietud, en el Perú teníamos La Protesta, pero eran pues pensamientos, libres pensamientos que circulaban y daban claridad. No eran partidos políticos que estaban buscando intereses de llegar al gobierno y encaramarse y entornillarse, ¿no?, por años, ¿no? Era un movimiento, un pensamiento que quería la libertad, inclusive la revolución. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere intervenir, ¿no? Se abre un espacio para que el diálogo sea dialéctico entre todos, ¿no? Si hay preguntas o alguien quiera acotar algo, se puede, ¿no? Puede intervenir, ¿no? Sí, buenas noches. Es bastante interesante que, como dijo Américo, ¿no?, si no me equivoco, después de tanto tiempo, volvamos a tener unas conversaciones sobre un escritor muy importante para nuestra realidad, ¿no? Pero también hay que situarnos en la época actual, ¿no? Probablemente los términos que usaba don Manuel en esos tiempos respondían a una realidad. Estábamos en una etapa después de la derrota de una guerra, que fue un golpe muy duro. Teníamos también unas nacientes clases sociales. El Perú recién estaba en los inicios de su industrialización. Por eso habían obreros. Teníamos también una migración que había llegado de Europa, especialmente que provenían a veces de Argentina, ¿no?, de Uruguay, ¿no?, algunos de España, pero eran contextos diferentes, ¿no? Si bien las luchas siguen siendo viables, pero creo que los contextos han cambiado. Justo Américo preguntaba por qué los obreros ya no publican. Porque probablemente ya no hay una clase obrera tan fuerte como era en esos tiempos, porque las formas de producción han cambiado, la economía ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Ahora estamos en el siglo XXI y González Prada escribía en el siglo XIX, ¿no? Tenemos una gran distancia. Entonces, como decía Franz, probablemente es momento también de aperturar, releyendo a González Prada, pero teniendo otra mirada. Ya ahora ya no hablamos de proletarios, porque ya no hay proletarios realmente, ¿no? Entonces, pero sí hay un capitalismo que es más salvaje que el que había en los inicios de 1900, ¿no? Entonces, es probable que deberíamos ahora, ya que estamos reunidos y retomando las palabras de don Manuel, comenzar a abrir espacios con nuevos contextos, con nuevas ideas, ¿no? Probablemente ahora tenemos las tecnologías de información en el cual el dinero ya no es efectivo. Ya hemos cambiado. Ahí ustedes sabemos que hay transacciones que ya no se realizan con dinero. Entonces, quizás es tiempo también de esa nueva mirada, ¿no? Entonces, tomando la palabra de Franz, que decías, releyamos a González Prada, pero ubiquémonos en el contexto actual. Ese era mi aporte. Quería hacerle una consulta al señor Américo, ya que él estuvo presente, ¿no?, desde su padre de las luchas anarquistas por las 8 horas. ¿Por qué cree que con el pasar del tiempo
la vida orgánica de los movimientos obreros se ha visto debilitada, ¿no? Reducida, de que ya no existan publicaciones de parte de ellos, sabiendo justo hace algunos meses de que el Ministerio de Economía, pedido de la CONFIEC, quiere dar la licencia al paquetazo laboral, ¿no? Y no he visto pronunciamiento de parte de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Efectivamente, este año que debería ser celebrado con mucha pompa, de repente, recordar este centenario del logro de la jornada de 8 horas en el Perú, los movimientos, las confederaciones han callado, no han hablado absolutamente nada de esto, y esto que realmente es no sé a qué se deba, ¿no? O sea, de repente a una desmovilización total en que se encuentran estas confederaciones y al movimiento obrero que realmente ya no existe para nosotros, ¿no? Pareciera que ya no hay obreros, ya no se ve el trabajo, ya casi la mayoría se dedican a ser emprendedores, ambulantes, y es otro momento del país, ¿no? que vive. Ya no, las organizaciones sindicales en el gobierno de Fujimori pues se desarticuló a todos los sindicatos, y eso ya no existe, no es como antes, como manifiesta, ¿no? Pero con respecto a mi padre participó en la jornada en la década del 30 y 40 en la organización de sindicatos a nivel del centro del Perú. Y hay un estudio que hacen de mi señor padre, y en el centenario de su nacimiento le hacen un homenaje, y está también la prensa francesa e italiana, y solamente tenemos de la prensa italiana un documento, un reportaje a esa fecha tan importante como fue el centenario del nacimiento de mi señor padre. Bueno, yo no creo que va a ser tan importante y memorable como fueron los líderes sindicales anteriores, ¿no? Pero tiene su importancia en su momento, dado que ellos prosiguió la labor de Delfín Lévano, ¿no? Que fue el hijo de Caracciolo Lévano, y de los panaderos, el señor también un tal Alfaro, y el señor Julio Gutiérrez, varios dirigentes que eran cuadros sindicales que trabajaron a nivel del país llevando el pensamiento libertario, ¿no? Entonces, eso para aclarar la importancia que debió darse a este año ¿no? En el centenario de este logro tan importante para los trabajadores del Perú. Solamente para comentar a las dos intervenciones que hicieron, que me parecen muy, muy interesantes para comentarlas. Primero, es cierto que este libro es un compilado, como decimos, de artículos escritos históricamente, o sea, en un tiempo en cuanto a los años, entre 1898 y 1903. Naturalmente, González Prada, cuando hace las reseñas o las crónicas o la crítica nacional, y cuando vayan a leer el libro van a encontrar referencias a personajes, a políticos, a presidentes, a parlamentarios, a magistrados de la época, no solo nacionales sino internacionales. Sí, o sea, en ese sentido, en cuanto al momento inmediato de la historia, este libro fue escrito para su momento, ¿no es cierto? Pero cuando hablábamos de la intencionalidad o del contexto o del trasfondo de la crítica, encontramos justamente ahí la vigencia a los tiempos actuales, porque vemos que las estructuras institucionales a las cuales Prada criticaba mantienen justamente los mismos vicios. O sea, la magistratura, el parlamento, el periodismo, los jueces, los políticos, todas esas estructuras políticas mantienen aún los mismos vicios que aquellos años. O sea, estamos viendo que han pasado mucho más de un siglo, mucho más de 100 años, y la crítica sigue vigente en cuanto a es un diagnóstico o análisis a nivel institucional. Entonces, en ese sentido, vale la pena entender y comparar, pero como decíamos, contextualizar. Yo creo que
todo pensamiento ideológico, toda postura revolucionaria tiene sentido solamente cuando se contextualiza en un estado de tiempo actual. Porque si no es viable la constitución, si lo tomamos de manera determinista, es decir, de manera cuadriculada, sin mayor análisis del trasfondo, entonces lo que estamos haciendo es matar justamente la esencia del pensamiento. Y en el caso de Prada, y en el caso del anarquismo, la esencia misma de la idea es entender al devenir de los tiempos, es entender a la historia como un proceso evolutivo, como un proceso constantemente de avance dialéctico, en la que todo momento histórico no es el mismo del que pasaron tiempo atrás. Entonces, la razón de ser de un rescate del pensamiento de Prada es llevarlo a un contexto actual, y a partir de lo que nos toca vivir hoy, a partir de la evolución del capitalismo como lo tenemos hoy, que efectivamente no es el mismo capitalismo que teníamos en los inicios de la industrialización de la sociedad, vamos a ver que es vigente el pensamiento de Prada, y lo que vayamos a sentar de crítica a partir de las tesis de este pensador, pues hay que desarrollarlos al calor de las luchas sociales actuales. Entonces, es necesario ver que la sociedad sufre evoluciones a niveles micro y macro, pero sin embargo las estructuras de las instituciones más importantes que sostienen el estado de las cosas mantienen también los mismos vicios que aquellos años. Entonces ahí va el asunto. Por ese lado va la vigencia y la relevancia del pensamiento de Prada. Y como decíamos, ¿no? Si es que uno toma a pie juntillas lo que dijo tal o cual pensador, no solamente en el caso de González Prada, vayamos a ver incluso a pensadores mucho más universales y con un impacto histórico de mayor alcance. Hablemos incluso de personajes como Marx o Bakunin o Mariátegui, en fin. Vamos a ver que si uno toma los postulados escritos tal cual en ese momento, incluso con personajes y fechas del momento, entonces lo que estamos haciendo es una lectura plana y cuadriculada de las cosas. Lo que tiene que hacerse es una lectura original a partir de una crítica misma de lo que se vaya a leer. Entonces pasa por ahí el meollo de la intencionalidad de la obra de Prada y el impacto histórico que esto vaya a tener. Ahora, lo que decías sobre por qué es que la clase obrera hoy no publica, por ejemplo, nada. O sea, eso responde a un diagnóstico mucho más amplio, ¿no? O sea, vamos a ver que desde el propio inicio de la formación de la central principal de la clase trabajadora, que es la CGTP, o sea, acabando los años 20, iniciando los años 30, la clase obrera misma nace lamentablemente con una serie de lastres que con el paso del tiempo no solo no se va a recuperar, ¿no? Sino que se va a acrecentar en cuanto a la disminución de su potencialidad como elemento de cambio social, como sujeto de cambio social, o sea, los obreros. Entonces, el sindicalismo que defendían los anarquistas era un sindicalismo independiente de toda tutela de partidos políticos, sea cual sea el partido político. Los anarquistas planteaban que el sindicalismo solo tenía razón de ser cuando se construía únicamente en los ámbitos obreros, con autonomía de clase, con acción directa, sin esperar la mediación de estructuras políticas, sea cual sea el color, que al final de las cosas se va a demostrar que lo que hacen es transar y vender las luchas obreras. Y la historia ha demostrado eso. Cuando un partido político, incluso con las mejores intenciones del caso, por más de izquierda que se plantee, muchas veces ha estado en contraposición con los intereses de las bases sindicales, de las bases populares. Y muchas luchas sindicales han sido limitadas o traicionadas o desviadas de su intencionalidad inicial a partir de discusiones o contubernios bajo la mesa de estructuras políticas sentadas sobre el Parlamento, sobre algún tipo de estructura burguesa ajena a los trabajadores. Esto se fue dando año tras año. Y los regímenes que hemos padecido, hay que entender, por ejemplo, que en los años 30 tuvimos un régimen fascista en el Perú, con Sánchez Cerro, por ejemplo, que inició una represión cruenta contra el movimiento obrero organizado. Luego tuvimos otros regímenes militaristas o algunos pocos episodios de civilismo, pero de cuño autoritario, que fueron un poco arrinconando a toda posibilidad de sindicalismo independiente. Uno de los picos importantes, como decía el compañero, fue el año 77, ¿no? El 19 de julio 79, perdón, 77. Con un paro nacional que fue realmente contundente, que se sintió en muchos puntos de la ciudad y del país, pero que luego de ese pico no hemos tenido otro. Y lamentablemente en los años 80 y 90 y en adelante, el Perú entra en una encrucijada del cual no logra salir, ¿no? Por un lado,
gobiernos reaccionarios, autoritarios y populistas como el primer gobierno de Alan García. Por otro lado, grupos alzados en armas con una política muchas veces claramente en contra de cualquier posibilidad popular. Y en los 90 es el remate de las cosas, ¿no? La cereza del pastel con un gobierno ultra neoliberal que lo que hace es descabezar toda posibilidad de sindicalismo combativo, ¿no? O sea, con las privatizaciones de las empresas estratégicas del Estado, con la persecución y criminalización a los líderes sindicales, con la desarticulación de sindicatos, con el despido masivo de un montón de obreros en diferentes empresas del Perú. Eso por un lado, o sea, la represión y la política sistemática antisindical de Fujimori hicieron que el sindicalismo empiece a menguar de manera tal que no se logra recuperar y que lo que vemos hoy es un sindicalismo que es básicamente un cascarón, lamentablemente. O sea, al punto, como decía el compañero, es cierto. O sea, este año, por ejemplo, que se conmemoran los 100 años de las 8 horas, o sea, una gesta histórica que en cualquier otro país del mundo hubiera generado movilizaciones masivas. Por ejemplo, este año también en España están conmemorando los 100 años de la huelga en la fábrica La Canadiense, que fue una huelga también iniciada por anarquistas, y que sí se lograron generar paros y movilizaciones. Lo mismo en Argentina, se conmemoran 100 años de la Semana Trágica, una semana en la que se asesinó a anarquistas. En este país se generaron movilizaciones y actos de protesta. En Perú no se hizo nada, nada. En enero de este año, que se conmemoraron los 100 años, la CGTP llamó a hacer una reunión en la que prácticamente era lo mismo que estamos sentados aquí. Una central sindical de alcance nacional con bases en todo el país no logró convocar a un número significativo para una conmemoración de esa envergadura. Entonces, y es más, los propios dirigentes sindicales de base afiliados a la CGTP conocen poco o nada de la historia sindical del Perú. O sea, las bases sindicales en provincia conocen poco o nada de quién fue Delfín Lévano, quién fue Caracciolo Lévano, quién fue Carlos Barba, Nicolás Gutarra, Alberto Fonquén, quién fue González Prada. Entonces, exacto. Entonces, lamentablemente tenemos una despolitización brutal, un desconocimiento que le genera beneficios justamente a la clase dominante. O sea, porque un pueblo que no conoce su historia está condenado simplemente a repetir los mismos errores. Entonces, recuerdo que hace 2-3 años, cuando el Departamento de Cultura de la CGTP me invitó para hacer talleres, seminarios sobre González Prada, justamente, lograron venir obreros de provincia y se quedaron impactadísimos de que existiera un González Prada, que existiera un Delfín Lévano, que existiera periódicos como La Protesta, porque ellos habían crecido creyendo lo que sus dirigentes les decían, de que todo empieza con Mariátegui o con Aya de la Torre, y de que toda la vida política social del país inició con Mariátegui, pues, ¿no? Y no conocían absolutamente nada de lo que pasó antes. O sea, Mariátegui no aparece de la nada, ¿no? Él es una consecuencia de toda una reestructuración social en el país, él es consecuencia de un González Prada. Entonces, el sindicalismo que surge en los años 30 y 40 en adelante es consecuencia de las posibilidades y limitaciones del sindicalismo anarquista de los años 10, 20 y todo lo demás. Entonces, estos dirigentes sindicales no conocían esa historia. Entonces, al desconocer eso, al tener una masa sindical limitada, otro caso, o sea, Perú, un país que está regido por normas económicas de neoliberalismo, hay que ver, por ejemplo, cuántos trabajadores hoy están en la estructura formal, cuántos trabajadores gozan de los derechos laborales, cuánto porcentaje tenemos de trabajadores formalizados, y de esos formalizados, cuántos están sindicalizados. O sea, es una minoría pero alarmante. O sea, somos el país en toda la región con la tasa más baja de sindicalización. Entonces, tenemos un país que tiene una masa sindicalizada ínfima, totalmente marginal frente a otros países, y esa masa marginal desconoce profundamente la historia del sindicalismo en su propio país. Entonces, ese es un poco el trasfondo de por qué es que hoy los obreros, por ejemplo, los sindicatos, los gremios sindicales en provincia, en Lima, lo que fuese, no generan cultura obrera como sí los hubo en décadas pasadas. O sea, en los años 10, 20, 30 era común ver que existían bibliotecas obreras en los barrios obreros de Lima. O sea, teníamos bibliotecas obreras en el Rímac, en Barranco, en La Victoria, en Vitarte, ni qué decir, Vitarte era el epicentro de toda esta lucha obrera. Entonces, los obreros que no podían acceder a universidades ni a escuelas, porque la educación era elitista, era solamente para la gente, hijos de la burguesía, los obreros solo se educaban en bibliotecas obreras, por ellos mismos. Había una autoformación, había una cultura de autodidacta
Increíble, pero hoy no hay eso, pues. O sea, estamos hablando de que los obreros que lograron las 8 horas en el Perú, el año 19, eran obreros que trabajaban 12 a 16 horas. 16 horas trabajaban en una fábrica en Vitarte y luego venirse a Lima, esperando el último tranvía de la noche. Ese tiempo no había taxi, no había buses, no había combis, no había celular, no había redes sociales. Y se reunían entre ellos a las 10, 11 de la noche, a hacer sus asambleas, sus reuniones para generar la huelga del fin de semana, el paro del fin de semana. Entonces eran otros tiempos. Hoy, con todas las facilidades, con toda la tecnología que tenemos, ¿cuántos trabajadores después de su jornada laboral se dedican a informarse un poco de lo que viene pasando ahora mismo en el país? ¿Cuántos obreros hoy saben sus derechos laborales? ¿Cuántos trabajadores hoy saben su derecho a sindicalizarse? Entonces, es un punto realmente crítico que hace mella en la cultura obrera a partir de que la cultura burguesa gana terreno justamente por la despolitización, por la desarticulación de los movimientos sociales. Entonces, hay una serie de puntos que diagnosticar y por los cuales es menester volver a González Prada, releerlos, como decíamos, con una lectura crítica y ojos críticos para buscar respuestas a los problemas que tenemos ahora. Y para cerrar esto, para entender un poco la vigencia de González Prada, les recomiendo leer en este libro los últimos artículos que hay en este libro que se llama Momento Político y Mercaderes Políticos. Son los dos últimos artículos. Si uno los lee, salvo los nombres de personajes de la época, vamos a darnos cuenta que González Prada podría tranquilamente estar hablando del Perú, de Fujimori, de Humala, de Toledo, de Alan García y de Vizcarra. ¿En qué sentido? Porque en esos artículos habla de cómo es que la burguesía, la oligarquía peruana empieza a rematar recursos naturales, empieza a privatizar terrenos que son territorios ancestrales de comunidades ancestrales que no le compete al Estado porque no hay consulta previa y que los empieza a rematar al mejor postor capitalista transnacional. Hoy tenemos esa problemática en el país, ¿no es cierto? Hoy nuestros recursos naturales están rematando a los inversionistas, a los capitales de empresas mineras, petroleras, lo que sea. Hoy tenemos, por ejemplo, ahorita mismo, mientras estamos discutiendo sobre este libro, en el sur del país, en Arequipa, en Islay, hay una población movilizada contra la minera Tía María, que es un problema flagrante, puntual y concreto que merece un diagnóstico puntual. Sobre ese punto, por ejemplo, la CGTP, ¿qué opina? ¿Se ha posicionado? O sea, publicar un manifiesto o un comunicado breve en Facebook no es posicionamiento político. Pues. O sea, una central sindical de la trascendencia histórica que tiene la CGTP o que pretende tener, no puede simplemente lanzar un comunicado por Facebook. O sea, ¿dónde está el trabajo sostenido en provincias para movilizar a los sindicatos de la zona, a los trabajadores de la zona, conectar con los trabajadores rurales del campo y hacer una plataforma de lucha única que logre plantearle al gobierno la posición de que o son las necesidades de la población o son los intereses del gran capital? Entonces, ese tipo de situaciones es necesario repensarlas a partir de lecturas críticas como esta, pero sin perder de vista de que toda teoría o todo análisis crítico histórico tiene vigencia solo sí y solo sí se contextualiza en los tiempos actuales. Si no, simplemente son abstracciones bonitas y románticas de lo que pudo ser y no fue. Eso. Finalmente quisiera acotar algo importante, que esto de las 8 horas ya se perdió. Yo no sé si la Confederación General de Trabajadores ha contemplado esto, pero en este momento pocos son los sindicatos que existen y que se respeta y que los trabajadores generalmente trabajan 12 horas, de 7 a 7, de 8 a 8 de la noche, ¿no? Y eso ya fue. Entonces, ahora cae la responsabilidad pues, de esos gremios, de esas organizaciones sindicales que deberían decir, ¿no? o plantear la solución a esto. Y ahora con la migración venezolana también, que crea todo un fenómeno y va a crear una crisis mayor en lo que es el movimiento sindical y el movimiento de trabajadores en el Perú. Hay mucho que analizar. Yo creo que es innecesario retomar y leer esta obra de propaganda y ataque, que es realmente vigente sobre los problemas sindicales y vivenciales de nuestro país. Gracias.